actitud siempre es muy importante frente a todo lo que hagamos en la vida. Entonces siempre mantenemos una actitud de agradecimiento, de sabiduría y una buena actitud siempre. ¿Amén? Normalmente a nosotros nos gusta escuchar historias de la Biblia de personajes que fueron fuertes, personajes que son dignos de admirar, no sé, como Abraham, el rey David, Salomón, etc. Pero hay personajes en la Biblia que también tienen de repente algo que enseñar y tienen un papel mucho más humilde dentro de la palabra. La persona de la que yo le vengo a hablar del día de hoy es una mujer que ustedes se van a dar cuenta. El mensaje del día de hoy lo he titulado El legado de una menospreciada. ¿Me escuchan bien todos? Sí. ¿Sí? Okay, excelente. Quiero que nos vayamos al libro de Génesis. Se los dejo fácil, es el primer libro, capítulo 29. Génesis 29. Sí, ahí ya lo encontró. Bueno, ténganlo ahí un momentico. Ahorita vamos para allá, lo voy a poner un poco en contexto. Antes de leer este capítulo, quiero que sepan que Jacob venía huyendo. Jacob es uno de los hijos de Isaac, que engañó al padre para que le diera la primogenitura. ¿Sí? Está Esaú y está Jacob. Entonces, Jacob engañó a su papá para que le diera la bendición de la primogenitura. Entonces, el hermano Esaú, que por ley le correspondía ese derecho, se sintió traicionado. Entonces, Jacob, antes de que su hermano pudiera atentar contra su vida, decidió huir de esa tierra. Todo eso lo hizo en confrontación con su mamá. Muchas veces los hijos pueden tener, los padres pueden tener hijos favoritos, o con eso. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos por igual, ¿cierto? Pero la mamá de Jacob tenía preferencia sobre él. Entonces ayudó a engañar a Isaac para que le diera la primogenitura y entonces tuvo que huir de esa tierra. Entonces ese es el contexto. Jacob se encuentra huyendo. Ahora sí, vámonos a Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo agregaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y volvían la piedra de la boca del pozo. Y agregaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos le respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Bien, y aquí que Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos le respondieron: no podemos hasta que se junten de los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que era él hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a la casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente el hueso mío y carne de él. Y estuvo con él durante un mes. Vamos por partes. Ya vemos que Jacob viene huyendo de su hermano. Entonces se encuentra que hay como unas ovejas, que hay unos hombres, unos trabajadores, y que hay además
una mujer que le llamó la atención. Esta mujer que le llamó la atención era Raquel, era una pariente. La Biblia dice que, como ustedes se acaban de dar cuenta, que apenas él la vio, enseguida quedó encantado y enseguida dijo: yo soy familiar tuyo. Y resulta que hacia la tierra a la que ellos iban era la tierra de un familiar. Entonces viene huyendo, pero la idea no es que quede en tierra perdida, sino que por lo menos conozca a alguien. Ese alguien era un tío. Quiero que vayamos atando los cabos y que me vayan siguiendo. ¿Cuánto me va siguiendo? Bueno, seguimos. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la hija mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dijo: yo lo sé, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel por 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Tremendo, ¿no? La Biblia nos está contando que eran 2 hermanas, era Lea y era Raquel. La Biblia nos cuenta que Lea era de unos ojos delicados, lo cual no es muy específico, entonces nos puede dar a entender que de pronto no era tan bonita y los ojos eran lo único que le favorecía. Pero miren cómo describen a Raquel, que era de hermoso parecer y semblante. ¿Sí? Entonces, ¿sí recuerdan cómo se llama el mensaje? Para que me vayan siguiendo. El legado de una menospreciada. El legado de una menospreciada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden algo también, que Jacob engañó a su padre. Jacob, si buscan el significado, su etimología quiere decir engañador o el usurpador. Entonces muchas veces lo que sembramos, cosechamos. Y ya se van a dar cuenta aquí más adelante por qué le estoy diciendo esto. Entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido. Ojo, o sea, no hay que pasar un detalle menor por alto. Jacob trabajó 7 años con una mujer, 7 años. O sea, dimensionen eso, es bastante. O sea, uno a veces le gusta una persona y trabaja 1 o 2 meses, bueno, me valoro ya, adiós, te conocí. Este hombre estaba tan convencido por el amor de esta mujer, hizo trabajar 7 años. O sea, es sorprendente, ¿no? Entonces, cuando algo tiene valor, eso cuesta y uno está dispuesto a pagar el precio, y Jacob quería pagar su precio por Raquel. Ese fue el precio que le dio su padre, trabajar por ella 7 años. Pónganle cuidado. Yo me imagino que ya estaba llegando el último día para que se cumplieran los 7 años, y dice la Biblia en el versículo 21: entonces dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Imaginen el desespero, ¿no? Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se la llevó a ella. Ojo, él está trabajando por Raquel y le está entregando a Lea. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Imagínense, trabajó 7 años por una mujer que era la mano que él quería y le entrega otra que no quería. Imagínense estar trabajando 7 años por algo que tanto estamos esperando, por la mujer de sus sueños. ¿Sí? Llega la noche de boda, llega el día siguiente, yo me imagino que ella estaba toda tapada, que lo habían embriagado para que no se diera cuenta, para meterle gato por liebre, como dice el dicho. ¿Sí? Llega el día siguiente tocándole enfadado, me imagino. La vida no es tan descriptiva, pero me imagino, o sea,
alguien que trabaja 7 años y lo engaña no va a estar al día siguiente tan contento, ¿no? Entonces llega Jacob donde su suegro a decirle: ve acá, yo trabajé 7 años por Raquel, porque me diste eso, porque me diste a la fea, ¿sí? Entonces vamos a ver qué le responde el suegro. A ver, ¿qué dicen por acá? Labán le respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Varias cosas que rescatar aquí de estos versículos. Primero, él le dijo: bueno, si te voy a dar a Raquel, pero yo no puedo darte primero a la hija menor. Primero tengo que deshacerme de la mayor, o sea, no voy a tenerla ahí. Vamos a darte la ella primero, me trabajo otros 7 años y después te la entrego. Bueno, aquí hago un paréntesis. Contextualizo que esto se está dando cuando la ley permitía tener varias cosas. ¿De acuerdo? Entonces, le dio primero a Lea y después le va a dar a Raquel, pero que tiene que trabajar 7 años. Entonces, no se necesita ser muy matemático para saber cuántos años le tocó trabajar a Jacob por Raquel. ¿Cuántos? 14. No, bueno, estaba de 14 años. Pero la Biblia dice que se la dio a la semana siguiente. Me imagino que hicieron otra boda, pero no la describen. Pero le tocó trabajar otros 7 años para el suegro. ¿Sí? Y hay un detalle no menos importante en otro versículo que dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Entonces, pónganse en el lugar un momentito de Lea. Imagínense que es permitido tener, o sea, compartir como un esposo, está en esa circunstancia. Y la persona con la que te estás casando, tú sabes ya que amas más a la otra persona que a ti. Ya de repente hay como cierto menosprecio. O sea, como estar en el lugar de una persona que sabe que alguien más tiene preferencia sobre sí mismo, no va a ser algo fácil. ¿Sí? Y a pesar de esto, ustedes van a ver cómo fue la actitud de Lea durante toda esta historia. Entonces sigamos poniéndole atención. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, y llamó su nombre Rubén, y concibió Lea, y dio a luz un hijo. Llamó Rubén porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciado, me ha dado también este, y lo llamó Simeón. Y concibió otra vez. Caramba, pero para ser menospreciada le daban cariño. Y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Algunos ya van viendo por dónde va esta fecha. Y dejó de dar a luz por un tiempo. Después la Biblia cuenta más adelante que da a luz nuevamente otros 3 hijos, 2 varones más y una niña. La Biblia cuenta que Dios vio cómo Lea era menospreciada y le dio un vientre fértil.
le multiplicó su legado. Mientras que la Biblia también en cuenta que al ver que la actitud de Jacob era de preferencia sobre Raquel antes que a Lea, cerró el vientre de Raquel, ¿sí? Hasta que aprendió la lección. Tiempo después, Lea tiene 3 hijos más, 2 varones, una niña, y Raquel tuvo 2 hijos, Benjamín y José. Ustedes estarán sacando las cuentas, bueno, van 6 varones con Lea y 2 con Raquel, van 8. ¿Cuántos son los tribus de Israel? 2. Los otros 4 ¿dónde están? Resulta que la Biblia nos estaba contando ahorita que el suegro de Jacob le dio una criada a cada hijo. Entonces, en aquella época también era válido tener concubinas. Entonces, con cada concubina Jacob tuvo 2 hijos varones. Entonces, ahí están los 4 más los 8 que tuvo con él y con Raquel, ahí están las 12 tribus. ¿Sí? Entonces, vámonos un momentico a Mateo 1. Bueno, tengámoslo ahí mientras tanto. ¿Alguien lo encontró? Mateo 1, está fácil, primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Listo. En la vida podemos ser, en algún momento, Lea, en algún momento podemos ser Raquel, en algún momento podemos ser el favorito, en algún momento podemos ser el menospreciado. Pero, por más que en algún momento de nuestra vida estemos siendo menospreciados, miren que Dios ve nuestra aflicción. Miren que la Biblia nos dice que Dios vio cómo Lea era menospreciada y por eso abrió su vientre. ¿Sí? Entonces, es importante mantener una buena actitud, tener una confianza hacia el Dios que hemos creído, que miremos que Lea, los nombres que le pone a sus hijos van de acuerdo al momento que ella está viviendo. Coloca nombres diciendo como que Dios ha visto una aflicción, por eso le voy a poner Rubén, por eso voy a poner Simeón, ¿sí? Y en cada momento que estaba teniendo un hijo nuevo, iba creyendo que en algún momento su esposo iba a voltear la mirada hacia ella. En su mente y en su corazón lo único que quería ella era aceptación, que el esposo de verdad la amara, ¿sí? Entonces, tengamos siempre presente dónde tiene que estar nuestra mirada, así como lo estaba haciendo Lea, que en medio de la aflicción Dios estaba pendiente de él. Entonces, vámonos al primer libro de Mateo, al primer capítulo de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Jacob a quién engendró? A Judá y a sus hermanos. Miren que tuvo 12 hijos, y el hijo que aquí se menciona es Judá, el cuarto hijo que tuvo con él. Vamos con eso. Con Judá. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Es peor le ponen un hijo ese nombre. Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed Isaí. ¿Isaí a quién engendró? Pero lo veo callado. Si están escuchando lo que estamos leyendo. La menospreciada, la que veían de reojo, es tatarabuela del rey David. Miren cuán bonito, cuán grande es Dios. Que de lo más vil y menospreciado, Él se vale para bendecir y así
como Él quiere. De su vientre nacieron los descendientes para engendrar al rey David. Entonces, en medio de la situación que nosotros estemos viviendo, tenemos siempre que tener una buena actitud, y soy incisivo con esto, tener una buena actitud y entender que muchas veces podamos no entender el plan, pero la visión de Dios es más grande que la de nosotros. Amén. En la inmediatez. Nosotros de repente tenemos una visión más corta, vemos la inmediatez de un mes, de un día, de una semana, podemos hacer planes, incluso si quieren, de un año, pero la visión de Dios estaba muchas generaciones después, muchas generaciones después. Y esto no es todo, aquí hay mucha más carne que desmenuzar. Pónganle cuidado. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Jalatiel, y Jalatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Del vientre de Raquel, de Lea, no solamente vino entonces el mismo rey David, sino que vino Jesús mismo. Jesús mismo. Yo te apuesto que si a ella, cuando estaba viendo que de repente Jacob consentía más a Raquel que a ella, si ella le decía, hey, ven acá, no te preocupes que mañana de tu descendencia van a ser un rey, puesto que ni se las creía. Pero miren cómo son los planes de Dios. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. El último libro. ¿Ya lo tienen? Casi. 5, 5, 5. Bueno. Y uno de los 7 ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar los 7 sellos. Ese es uno de los nombres que a mí más me gusta en lo personal de Jesús. El león de la tribu de Judá. Porque el león representa rey, representa reinado, representa fortaleza, ¿sí? Representa poder, representa fuerza. Entonces muchas veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios fuerte, se nos olvida que nuestro Dios es un Dios que sus planes son mejores que los de nosotros. Entonces tenemos que tener presente que si en algún momento somos menospreciados, que si nos ven por encima del hombro, aprendamos a aceptar la situación, saber que no podemos caerle bien a todo el mundo. Jesús no le cayó bien a todo el mundo, Jesús también fue menospreciado, ¿sí? Entonces tenemos que vivir con eso y saber que nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro valor y hacer nuestro trabajo callado, en silencio, confiar en Dios, descansar en Él, así como lo hizo Lea. ¿Sí? Saber que en medio de cada circunstancia Dios va a estar para nosotros, en medio de cada situación que pudo haber vivido ella, en donde de repente era apartada, que la Biblia tampoco narra que era apoyada por su hermana. Entonces, imagínense ustedes vivir, no puede vivir fácilmente con desprecio,
de tercero, de año, amigos, compañeros de trabajo, pero ya tenía que vivir con desprecio del esposo, del hermano. De repente el único que medio salvó el asunto fue el papá, que quiso como meterse a la fuerza de Jacob, ¿sí? Pero tenía un papá que se preocupaba por ella, se dice, para que no la dejara en como dicen por ahí. Pero aquí en esta iglesia nadie la va a dejar ni con tren, porque ya Dios tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, la reflexión que a mí me da esta palabra son dos cosas. La primera, decimos que lo vayamos al primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto suena fácil de leer cuando las cosas están bien, pero cuando la vida pega, y la vida pega duro, es estas palabras de las que nos tenemos que agarrar. Porque la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. Muchas veces creemos que el problema es solamente dinero o que las cosas se resuelven en dinero. Hay personas que pueden tener mucho dinero y son infelices. ¿Sí? Porque la Biblia también nos dice que es mejor una casa donde solamente se comparte un pan, pero en armonía, que tener una casa llena de lujo, pero en contienda. ¿Sí? Entonces, entendamos que en algún momento vamos a pasar por alguna situación fuerte. Todos lo vamos a pasar. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, la muerte de un amigo, un accidente, lo que sea. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Y es ahí que tenemos que recordar del Dios en que hemos creído y de las promesas que Él nos ha dado. Entonces, sepamos que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y te hago una invitación, aún si en el momento en el que estemos pasando por necesidad, no te acuerdas de ningún versículo, de ninguna palabra, busca la presencia de Dios. Colócate delante de Él, coloca una alabanza, llora, quédate en silencio, pero búscalo, porque lo que realmente necesita Dios es un corazón que lo busque con sinceridad. ¿Sí? Entonces, y aprendamos otra cosa de leer. Leer en un momento la Biblia nos dice que fue amargada, que ella, digamos que chistaba de la situación que estaba viviendo, que ella maldecía a su esposo o a su hermano o a su padre, no estuvo maldiciendo. Ella mantuvo una actitud piadosa, una actitud llena de sabiduría, de entendimiento, una actitud de descanso en Dios. Y es aquí que hoy, miles de años después, su legado sigue presente por medio de Jesús, el y Jehová de la tribu. Amén. Entonces, ese era el mensaje que les traía de parte de Dios el día de hoy. Corto, pero espero que sea sustancioso y de edificación para su vida. Que Dios les bendiga.